¿Qué sucede cuando una leyenda de la música que ha permanecido en silencio durante años finalmente habla? A los 70 años, José Guadalupe Esparza. El alma de Bronco rompió el velo del silencio con revelaciones que conmocionaron al mundo. Bienvenidos a nuestro canal donde cada historia no solo trata sobre música, sino también sobre la verdad que se esconde tras los reflectores. A sus 70 años, José Guadalupe Esparza apareció frente a las cámaras con un semblante tranquilo, pero con los ojos que dejaban entrever un torbellino de emociones. No era la primera vez que daba una entrevista, pero esta vez había algo distinto en el aire. Se notaba que estaba a punto de revelar una verdad que había guardado en silencio durante décadas. El líder de Bronco, esa voz inconfundible que hizo cantar a generaciones enteras, tomó aire antes de hablar. Lo miraban las luces, los reporteros, pero sobre todo, lo miraban millones de seguidores que crecieron con Sergio el Bailador. Que no quede huella o con zapatos de tacón. Su silencio, que se había prolongado tantos años, estaba a punto de romperse. He callado demasiado tiempo, dijo con voz grave quebrada por la emoción. Y ese silencio se convirtió en una carga que casi me destruye. Nadie estaba preparado para lo que siguió. José confesó que detrás de la imagen alegre y del éxito arrollador de Bronco, había un mundo lleno de tensiones, rivalidades y heridas profundas. La hermandad que los fans veían desde afuera no siempre era real. Hubo discusiones intensas, envidias ocultas, decisiones económicas que generaron desconfianza. No todo era alegría ni fraternidad como muchos creían. Hubo momentos en que el ego nos ganó. Y eso nos hizo mucho daño, confesó con los ojos humedecidos. Con cada palabra, el mito se desmoronaba un poco, pero al mismo tiempo nacía una nueva verdad, la del hombre detrás del ídolo. José relató noches en hoteles vacíos después de conciertos multitudinarios, donde la soledad lo golpeaba con más fuerza que los aplausos del público. Terminábamos un concierto, frente a miles de personas sonreíamos para las cámaras, y minutos después yo estaba solo en un cuarto frío, pensando si todo valía la pena. La confesión fue aún más dura, cuando admitió que hubo un punto en su vida, en el que pensó seriamente en abandonar la música para siempre. Me sentía traicionado, incomprendido, agotado. No quería volver a subirme a un escenario. Creí que Bronco había muerto y con él una parte de mí también. La sala enmudeció. Los periodistas apenas respiraban, conscientes de estar escuchando una verdad que marcaría un antes y un después en la historia del grupo. José, con un tono pausado, continuó. Muchos creen que los artistas no sentimos que siempre vivimos en fiesta y en glamour, pero yo también lloré, yo también tuve miedo, yo también pensé que todo había acabado. Aún así, entre sombras y recuerdos amargos, también brillaron chispas de gratitud. Recordó a sus compañeros como hermanos con quienes compartió no solo escenarios, sino también sacrificios. Con ellos, viví lo mejor y lo peor. Compartimos risas, pero también silencios dolorosos. Y aunque hubo momentos difíciles, no puedo negar que juntos hicimos historia. Bronco es parte de mi alma, aunque las cicatrices todavía duelan. En ese instante se quebró su voz. Tomó una pausa, se acomodó en la silla y miró hacia abajo como si las imágenes del pasado desfilaran una vez más frente a sus ojos. Hoy hablo no para señalar culpables, sino para sanar. Hablo porque quiero que la gente sepa que también soy humano, que detrás de cada canción había un hombre que luchaba contra sus propios demonios. El silencio posterior fue casi religioso. Millones de fanáticos que seguían sus palabras a través de la televisión y las redes sociales sintieron que estaban viendo no solo a la leyenda, sino al hombre real, vulnerable, frágil, dispuesto a desnudar su alma. La confesión de José Guadalupe Esparza no fue solo un acto de valentía, sino también el inicio de una catarsis, un capítulo que nadie esperaba, y que cambiaría para siempre la forma en que el mundo miraba a Bronco y a su líder. Era el comienzo de un relato donde la verdad dolía, pero también liberaba. Cuando José Guadalupe Esparza terminó aquella confesión inicial, las emociones se mezclaban en el aire como notas de una melodía agridulce. El público y los periodistas querían más, pero también temían la crudeza de lo que estaba por venir.
José, sin embargo, parecía decidido a no guardar nada. Bronco fue mi familia comenzó con una mirada que alternaba entre nostalgia y dolor. Vivimos juntos la gloria, la pobreza, los hoteles baratos y después los estadios llenos. Éramos hermanos en la carretera, pero también enemigos silenciosos cuando los egos empezaron a crecer. Con voz grave recordó los primeros años cuando compartían risas durante los viajes en camioneta, soñando con ser escuchados en la radio. En aquel entonces nos bastaba una guitarra, un acordeón y la ilusión. Había hambre, pero había unión. Cantábamos no por fama, sino porque la música nos corría por las venas. Pero la historia tomó un giro más sombrío. José reveló que a medida que Bronco escalaba en la industria, también crecían las tensiones internas. El dinero, los contratos y las giras interminables empezaron a erosionar la confianza. Un día nos miramos y ya no éramos aquellos muchachos de Monterrey, sino socios en un negocio gigante, donde cada decisión se sentía como una traición. Uno de los momentos más duros que compartió fue cuando, tras un concierto en el extranjero, se enteró de que algunos integrantes habían firmado acuerdos sin consultarlo. Me dolió más que cualquier herida. Sentí que me habían arrancado un pedazo de corazón. No eran solo compañeros, eran mis hermanos. Pero ese día, entendí que la hermandad estaba rota. Las traiciones no se limitaban a lo económico. Hubo rumores, comentarios a espaldas y hasta luchas silenciosas por el protagonismo en el escenario. José lo narró con un tono sereno, pero cada palabra llevaba el peso de los recuerdos. Cuando te subes al escenario y sabes que quien está a tu lado ya no te mira con fraternidad, el alma lo siente. Y duele más que cualquier crítica de afuera. Sin embargo, no todo fueron sombras. José también dedicó tiempo a hablar de la amistad verdadera que sobrevivió a las tormentas. Recordó a quienes, pese a las diferencias, permanecieron a su lado en los momentos más críticos. Hubo quienes nunca me soltaron de la mano, y gracias a ellos no me hundí. La lealtad es un tesoro raro en este mundo, y yo tuve la fortuna de conocerla, aunque también el infortunio de perderla. La parte más emotiva llegó cuando confesó cómo las memorias lo persiguen cada noche. Escucho una canción, y de inmediato vuelvo a vernos jóvenes riendo en una plaza soñando con discos de oro. Y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Era necesario todo ese dolor para llegar hasta aquí? Mientras hablaba, sus ojos se nublaban con lágrimas contenidas. Su voz quebrada parecía dialogar con fantasmas del pasado. No guardo rencor, aseguró finalmente. El tiempo me enseñó que todos hicimos lo que creíamos correcto. Pero sí guardo cicatrices. Y esas nunca se borran porque forman parte de mi historia, de la historia de Bronco y de la historia de México mismo. El público lo escuchaba en silencio absoluto. No era solo el relato de un cantante. Era la confesión de un hombre que había amado, sufrido y sobrevivido dentro de una banda que marcó a millones. Un capítulo donde la amistad y la traición convivían dejando huellas imposibles de borrar. El escenario siempre estuvo lleno de luces, aplausos y voces coreando cada palabra. Para el público, José Guadalupe Esparza era la imagen de un ídolo inquebrantable, un hombre al que nada podía derrumbar. Pero detrás de los reflectores se escondía una verdad muy distinta, la soledad que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor gloria. José comenzó describiendo lo que se sentía al terminar un concierto multitudinario. Cantas frente a 50,000 personas, sientes que el mundo entero está a tus pies, pero cuando bajas del escenario y cierras la puerta del camerino, el silencio es tan profundo que parece devorarte por dentro. Esa soledad, explicó, era la que lo hacía cuestionar si realmente valía la pena sacrificar tanto. Con voz pausada relató cómo pasaba noches enteras en hoteles de lujo, rodeado de gente, pero al mismo tiempo sintiéndose completamente aislado. Hay un vacío que nadie puede llenar. Puedes tener a los fans gritando tu nombre, pero cuando apagas la luz de la habitación, solo queda el eco de tu propia respiración. Confesó que en más de una ocasión, las giras lo alejaron de su familia en los momentos más importantes. No estuve presente en cumpleaños, en Navidades, ni siquiera en el nacimiento de algunos de mis seres más queridos. Ese es el precio que nadie ve, el sacrificio que no aparece en las portadas de los discos.
El cantante también habló de las heridas emocionales que cargaba. Aunque el éxito le dio reconocimiento, dinero y fama mundial, también le arrebató la posibilidad de vivir una vida sencilla. Ya no podía caminar por la calle sin que me rodearan, sin que alguien me pidiera una foto. Parece algo bonito, pero en realidad te roba la normalidad, te roba la libertad. Una de las confesiones más duras fue cuando admitió que hubo noches en las que lloró en silencio, ocultando su vulnerabilidad. La gente pensaba que yo era fuerte, que lo tenía todo bajo control, pero nadie sabía que en el fondo me sentía roto. La música me salvaba, pero al mismo tiempo me condenaba a estar solo. José recordó también los intentos de llenar ese vacío con relaciones pasajeras, amistades interesadas y excesos que lo alejaban de sí mismo. Cuando el éxito es tan grande, todos quieren estar cerca de ti, pero muy pocos lo hacen por amor verdadero. Muchos se acercan por conveniencia y eso te va dejando cicatrices invisibles. En medio de la confesión se permitió un momento de ternura al hablar de su madre. Ella siempre me decía: «Mi hijo, la fama es prestada. Lo único que te llevas es lo que sembraste en el corazón de la gente». Y esas palabras me acompañaban cuando más solo me sentía, porque sabía que al final lo único real era el amor. Lo más impactante fue cuando relató un episodio en el que después de una presentación en el extranjero, se encerró en su habitación y escribió en una libreta: «Estoy rodeado de todos, pero no tengo a nadie». Ese pedazo de papel amarillento por el tiempo aún lo guarda como recordatorio de que la fama no siempre equivale a felicidad. La soledad es el precio del éxito, concluyó mirando fijamente al público. Muchos creen que la vida de un cantante es perfecta, pero detrás de cada aplauso hay lágrimas que nadie ve. Yo aprendí a convivir con esa soledad, a transformarla en canciones que hoy siguen vivas. Pero no se lo deseo a nadie, porque el eco del silencio puede ser más fuerte que el rugido de un estadio lleno. El ambiente quedó suspendido en un silencio pesado, como si cada espectador hubiera sentido por un instante esa soledad de la que hablaba. Y fue en ese momento cuando la figura de José dejó de ser un ídolo distante para convertirse en un ser humano vulnerable, alguien con cicatrices que también supo sobrevivir. José Guadalupe Esparza tomó un respiro profundo antes de continuar. Su mirada se perdió unos segundos, como si viajara hacia atrás en el tiempo a esos recuerdos que aún pesaban, pero que había aprendido a transformar en fuerza. Uno no puede avanzar en la vida si no hace las paces con lo que fue. Comenzó diciendo con voz serena pero cargada de emoción. Recordó los días en que el grupo Bronco estaba en la cima y la presión era insoportable. La fama los rodeaba, pero también las críticas, las traiciones y los malentendidos. Había tantas voces hablando de mí, tantas personas juzgando lo que hacía o dejaba de hacer, que terminé creyendo cosas que ni siquiera eran verdad. Y lo peor es que me alejé de quienes más amaba por escuchar a los equivocados. Con lágrimas contenidas, José confesó que durante años sintió rencor hacia algunas personas que habían formado parte de su vida artística. Promotores que lo explotaron, amigos que lo abandonaron, e incluso compañeros con quienes las diferencias creativas habían dejado heridas. Me dolió mucho cuando algunos dijeron que yo había cambiado, que me había vuelto frío. No entendían que estaba luchando contra mis propios demonios. Pero con el paso de los años, comprendió que cargar con ese resentimiento solo le robaba paz. La reconciliación no llegó de un día para otro. Fue un proceso largo, lleno de introspección y conversaciones difíciles. Hubo momentos en los que tuve que mirar a los ojos de quienes me lastimaron y decirles: «Te perdono». Y créanme, no fue fácil, pero entendí que el perdón no era para ellos, era para mí. Narró un encuentro en particular, que lo marcó profundamente: una reunión con un antiguo compañero de la agrupación, con quien no había hablado en más de una década. La tensión estaba en el aire, pero después de horas de silencio bastó una frase para romper la barrera: «Lo hicimos lo mejor que pudimos». Ese reconocimiento mutuo abrió una herida, pero al mismo tiempo la cerró para siempre. José también habló de la reconciliación con su familia, especialmente con sus hijos. «Me perdí tantas cosas por estar en la carretera, por estar en los escenarios, que pensé que jamás podría recuperar ese tiempo.
pero la vida que a veces parece dura me dio una segunda oportunidad. Hoy puedo mirar a mis hijos y decirles cuánto los amo sin miedo, sin vergüenza, sin reservas. En este punto su voz se quebró. Lo que más me enseñó este viaje es que la fama se desvanece, pero la familia permanece. Y aunque no estuve presente en muchos momentos, estoy aquí ahora tratando de enmendar, tratando de dar lo mejor de mí. El público escuchaba con atención como si cada palabra también fuera una lección de vida para ellos. José continuó. Reconciliarme con mi pasado significó aceptar que cometí errores, que dije cosas de las que me arrepiento, que me equivoqué. Pero también me enseñó a reconocer lo bueno, lo que construí, lo que sembré en el corazón de la gente. Esa es la verdadera herencia. Habló de cómo comenzó a visitar lugares que habían sido importantes en sus inicios, como los bares pequeños donde cantaba con Bronco cuando nadie los conocía. Volver a esos escenarios humildes me recordó por qué empecé. No fue por el dinero ni por la fama, fue porque la música era mi refugio, mi manera de sobrevivir al dolor y compartir alegría con otros. Incluso compartió una anécdota íntima la primera vez que volvió a entrar a la casa de su madre después de muchos años. El olor a café recién hecho, las fotografías familiares enmarcadas en las paredes y los muebles desgastados lo transportaron a su niñez. Ahí entendí que a pesar de todo lo que logré, nunca dejé de ser ese niño soñador que cantaba para espantar la tristeza. Y ese niño sigue viviendo en mí. José aseguró que esa reconciliación con el pasado lo liberó. Hoy puedo mirar hacia atrás, sin sentir rencor, sin sentir que me pesa. Al contrario, agradezco cada tropiezo, cada lágrima, porque gracias a eso soy quien soy. El perdón y la aceptación fueron mi salvación. Terminó con una frase que quedó grabada en el corazón de todos los presentes. No hay futuro sin reconciliación con el pasado. Si quieres vivir en paz, tienes que abrazar tus cicatrices y agradecerles porque son la prueba de que sobreviviste. El aplauso que siguió fue largo y sentido no solo por la figura que José representaba, sino porque cada persona en esa sala había sentido en algún momento la necesidad de reconciliarse consigo misma. El silencio en la sala después de las últimas palabras de José Guadalupe Esparza era casi sagrado. La emoción flotaba en el aire y era como si cada respiración de los presentes estuviera acompasada con la suya. No hacía falta música para que la escena se volviera inolvidable, el peso de las confesiones, las lágrimas sinceras y la reconciliación con su pasado habían preparado el terreno para la reflexión más profunda de todas. ¿Qué legado dejaría el gigante de América cuando ya no pudiera estar sobre los escenarios? José respiró hondo, se acomodó en la silla y con un tono de voz pausado y firme, comenzó. Siempre me he preguntado cuál es el verdadero éxito de un artista. ¿Es vender millones de discos, llenar estadios? ¿Salir en televisión? No. El verdadero éxito es sembrar canciones en el corazón de la gente, canciones que se vuelven parte de su vida, de sus recuerdos, de su historia personal. Ese es el legado que quiero dejar. Las palabras resonaban como una melodía lenta y profunda. Recordó con ternura la primera vez que escuchó a alguien cantar uno de sus temas en la calle sin saber que él estaba cerca. Era un vendedor ambulante que entre gritos para atraer clientes de repente comenzó a tararear, que no quede huella. Yo lo miré y en ese instante entendí que mi música ya no era mía, que le pertenecía a la gente. Y créanme, no hay honor más grande que ese. Con una sonrisa nostálgica, relató cómo generaciones enteras habían crecido con las canciones de Bronco. Padres que bailaron con sus temas en su juventud y que después se enseñaron esas mismas canciones a sus hijos, quienes ahora las compartían con sus propios hijos. Cuando una melodía atraviesa 3 generaciones, se convierte en eternidad. Esa es la magia de la música popular. José también habló de la importancia de haber sido siempre fiel a su estilo, incluso cuando las tendencias musicales cambiaban. Me dijeron muchas veces que modernizara mi sonido, que dejara atrás el acordeón y los ritmos que nos hicieron famosos. Pero yo siempre pensé, si dejo de ser quien soy, ¿qué legado voy a dejar? Prefiero que me recuerden auténtico con mi sombrero y mis botas que como alguien que quiso imitar a los demás.
En ese punto su voz se suavizó. Habló de los momentos en los que pensó en retirarse definitivamente cansado de las giras y del desgaste físico. Pero fue el amor del público lo que lo detuvo. Cada vez que un niño se acerca y me dice que quiere ser cantante porque escuchó mis canciones con sus abuelos, mi corazón se llena de energía. Ellos son la prueba viviente de que mi legado no está en los trofeos, ni en los discos de oro, sino en los sueños que inspiro. El cantante también reflexionó sobre cómo su música había acompañado a la gente en los momentos más difíciles. He recibido cartas de personas que me dicen: «Maestro, gracias a su canción pude sobrellevar la muerte de mi madre». Oh, su música fue mi refugio en un divorcio, en una enfermedad. Yo nunca imaginé que esas letras que escribí a veces entre lágrimas y soledad se convertirían en bálsamo para tantas almas. Ese es el regalo más grande que me ha dado la vida. José levantó la mirada hacia el público y con voz temblorosa confesó: «Sé que mi tiempo en este mundo es limitado como el de todos, pero no me asusta, porque mientras alguien cante mis canciones, yo seguiré vivo. En cada boda, en cada fiesta, en cada serenata, ahí estaré. Ese será mi legado eterno, no ser olvidado mientras alguien tenga en sus labios una estrofa de Bronco». La sala se llenó de un aplauso espontáneo tan fuerte que parecía sacudir las paredes. Algunos lloraban, otros reían entre lágrimas. José, con la mano en el corazón, agradeció. «Gracias por darme más de lo que yo pude soñar. Gracias por hacer que un muchacho de Apodaca llegara tan lejos. Y sobre todo, gracias por enseñarme que el verdadero legado no es la fama, sino el amor compartido». Antes de retirarse, dejó una frase que quedaría grabada como su testamento artístico y humano. El legado eterno de un ídolo no está en los escenarios que llenó, sino en los corazones, que nunca lo olvidarán. El público se puso de pie. Algunos gritaban su nombre, otros simplemente cerraban los ojos y tarareaban bajito una de sus canciones más emblemáticas. No era una despedida, era una celebración de vida. Y en esa celebración, todos comprendieron que José Guadalupe Esparza, con su voz y sus historias, ya había alcanzado la inmortalidad. La historia de José Guadalupe Esparza no es solo la de un cantante, sino la de un hombre que transformó su dolor, sus alegrías y sus luchas en canciones que hoy viven en millones de corazones. Sus palabras finales nos recuerdan algo profundo: los ídolos no mueren, porque permanecen vivos en la memoria y en el amor de su gente. Y ahora te pregunto a ti que has acompañado esta narración hasta el final: ¿cuál es esa canción de Bronco que marcó un momento especial en tu vida? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio también forma parte de este legado. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video, para que más personas recuerden la grandeza de José Guadalupe Esparza. Porque la música, cuando se canta con el alma, nunca muere. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen reflexionar.